Y bueno, por supuesto, Eduardo, para mí es un verdadero privilegio tenerte a ti y a todas las personas que están acompañándonos y luego a las personas que puedan ver este video, esta grabación, aquí por Vitrina Solidaria, que ya desde su apellido es una entidad para mí ganadora, importantísima, ¿verdad? Porque la solidaridad para mí es fundamental y sobre todo me consta en el caso de ustedes como organización y como personas, como individuos que la ejecutan, ¿verdad? Que es un principio fundamental. Y así como lo de los derechos humanos, que también es un norte de todo el trabajo que hacemos nosotros desde la Fundación Sarabá. Entonces, la Fundación Sarabá es una entidad sin fines de lucro que organiza desde el 17, poco antes del huracán María. Obviamente han sido unos años difíciles para todas las organizaciones y más para una joven organización como la Fundación, sí, pero ciertamente, y hay proyectos que bueno, voy a hablar inmediatamente de ellos pues, rápidamente, para quienes no los conocen, algunos de ustedes sí han escuchado mi programa de radio o saben de mi gestión cultural, pero ciertamente se nutre de, ya debo decir, son algunos años desde el 87 a nivel profesional, 1987, que a través primero de una librería, para ir mencionando eso, y lo podemos detallar luego una tienda de discos, la producción de conciertos, pues me he dedicado a la difusión, promoción, difusión, al compartir, para decirlo con una palabra más cercana, compartir las artes, ¿verdad? Las expresiones artísticas, sobre todo la música, pero también la literatura, me encanta la pintura también, las artes gráficas, y en general el baile, el teatro. Así que me he dedicado y también, bueno, a la gestión de las organizaciones sin fines de lucro. Así que es un amplio espectro, digamos, de temas que me apasionan y como te decía, ¿verdad? Al hablar de esta oportunidad de diálogo, para mí ya la experiencia tiene que ser compartida. Es decir, yo no puedo automáticamente, y lo digo, ¿verdad? Con humildad, pero quienes me conocen saben que es verdad, que descubro un artista o un libro o un disco o un pintor o una pintora y necesariamente quiero compartir esa experiencia porque sin esa otra parte, pues como que la experiencia para mí incluso queda a medias. Así que afortunadamente he tenido, ya ahora se cumplen 30 años, la oportunidad de producir programas radiales, así que la radio ha sido un medio por el cual he podido compartir muchas de esas pasiones, porque aunque son programas de música, a través de la música he podido dialogar o establecer conversaciones, reflexiones sobre todos los temas desde la solidaridad, por ejemplo, con los procesos de lucha por la excarcelación de Oscar, la lucha por los derechos de las mujeres, de la niñez, eh, temas de como la solidaridad, los premios a la solidaridad de la Fundación Miranda, o perfectamente el trabajo que hace Vitrina Solidaria. A mí, bueno, aquí en Vitrina nosotros, pues, la artes para nosotros ha sido algo bien importante, ¿verdad? Y siempre siempre estamos abiertos a trabajar también con artistas porque o sea, hacer arte también es un tipo, hay que vivir de eso, así que es como uno transforma eso como que un modelo de negocio que sea sustentable y no pueda vivir de eso. Y incluso antes del webinar hablamos un poquito, ¿verdad? Lo difícil que es vivir como músico, ¿verdad? Eso lo tocamos un poquito, así que por eso es que es bien importante, pues, y en Business siempre estamos bien abiertos a trabajar también con artistas para que, pues, para que puedan vivir de eso, porque sabemos que para las artes son bien importantes para el desarrollo humano, ¿verdad? Y crear esa sensibilidad ¿verdad? Y tener esa sensibilidad, pues, te permite, pues, proteger mejor los derechos humanos y ser mejor ser humano y entonces, pues, pensar en todo el bienestar de la comunidad y el bienestar también del ambiente, así que sabemos que las artes pues, dan ese tipo de sensibilidades. Así que dentro de Vitrina siempre ha sido bien importante ese aspecto, ¿verdad? Y nada, y yo quería entonces como que retomar, ¿verdad? Que mencionaste ahorita un par de cositas pues, de tu pasado, ¿verdad? Y cómo pues, llegaron a tu formar Fundación Sarabá. Pero yo quiero empezar, ¿verdad? Desde tu adquisición pues, de la librería pues, La Tertulia, ¿verdad? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Que fue una librería bien importante, así que como que nos hable un poquito sobre esa parte, ¿verdad? Esa parte de tu historia, Benjamín. Sí, bueno, podría decir que realmente cuando yo hablo del 87, pero todos estos temas me apasionaban
de los tiempos en que yo era estudiante de literatura. Yo lo que estudié fue literatura desde el 79 al 84 en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Tuve el privilegio de estudiar con grandes maestros, de Mercedes López Baral, Arcadio Quiñones, Luce, Arturo Chavarría, bueno, quienes recuerdan esas personas que algunos ya pues, no están enseñando, pero son grandes figuras de la intelectualidad puertorriqueña, en el ámbito de filosofía con George Fromm, ciencias sociales con Pablo García, historia con Gervasio García, Manuel Alvarado. Bueno, fue una época para mí extraordinaria de aprendizaje. Fue una época de muchas luchas también a nivel estudiantil. Vivimos una huelga que duró 3 meses y que fue una de las huelgas más emblemáticas dentro de todas las luchas estudiantiles, porque supuso incluso la intervención de la policía en los tiempos de Romero Barceló. Así que había una efervescencia política también que era parte de nuestra vida universitaria. Entonces, en ese contexto, había una reflexión, pienso sobre todo una figura como Arcadio Quiñones, y también de proyectos editoriales que se daban, proyectos de estudio de la historia, por ejemplo, CEREP, ahí estaban Gervasio García, Chuco Quintero y otros grandes historiadores y historiadoras puertorriqueñas. Así que, repito, era un momento de mucha efervescencia a nivel de instituciones. Eso es bien importante porque desde ahí yo empecé a aprender, ¿verdad? Que la producción cultural no se daba en un vacío, sino que se daba en contextos tanto políticos, históricos, sociales, económicos, como que lo hacían posible ese desarrollo cultural, como también entrelazadas con instituciones. Nosotros pensamos obviamente en la Universidad de Puerto Rico. Ahora, si no hubiese universidades, pues tal vez no habría estudios literarios, porque ¿en qué contexto se estudia la literatura hoy día? Si no es en la universidad. Y muchas veces se estudia para enseñar literatura. O sea que en mi caso parecía que esa iba a ser mi trayectoria. Estoy trabajando luego del 84 al 87, tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Princeton, particularmente con Arcadio Quiñones, que ya era profesor allí a tiempo completo, y estaba trabajando en mi tesis doctoral, un tema fascinante, que bueno, hay una tablilla por aquí completa de libros de Fernando Ortiz, un gran conocedor de la cultura afrocubana y bueno, la cultura cubana y caribeña e internacional en general, don Fernando Ortiz, y trabajando en mi tesis, tenía también, por un lado, el deseo de regresar a Puerto Rico, hacer trabajo cultural en Puerto Rico, y por otro lado, también tenía como cierta reflexión sobre lo que era el estudio de la literatura y sus posibilidades. Entonces tuve la dicha de que un compañero de estudios trabajaba en la tertulia. Supe que estaba a la venta, yo obviamente no tenía dinero, pues yo estaba estudiando becado como hijo de una familia obrera. Mi padre fue empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, unionado de Luthier, y entonces, bueno, estaría sufriendo muchísimo, ya descansa en paz, todo este proceso, ¿verdad?, que estamos viviendo nosotros con Luma y compañía. Pues ciertamente que no había dinero, pero Carmín Rivera Escoba, toda la vida se lo agradeceré, que era la dueña de la librería y también de Ediciones Huracán, un gran proyecto editorial en Puerto Rico, eh, tuvo la percepción de que yo era una persona idónea, digamos, en aquel momento, para continuar con el proyecto de la tertulia, que había nacido en el 66, 67, ¿verdad? Entonces, ella financió la venta, ¿verdad? Me hizo un plan de pago y me dio todas las condiciones para que yo asumiese la administración y adquiriese la librería. Firmamos contrato 2 años después de yo estar ya pagando la mensualidad del préstamo que ella misma me concedió, lo que supuso pues, que había una confianza importante. La librería era mi librería favorita, así que para mí fue un privilegio continuar con ese trabajo y una gran responsabilidad. Y fue una oportunidad de regresar a Puerto Rico, luego de estar 3 años viviendo fuera y de inmediatamente entrar al mundo cultural, porque me apasionaban los libros, como todavía, bueno, lo pueden ver detrás de mí. Sigo comprando libros a pesar de las versiones PDF y todo lo que se consigue por internet. Soy todavía comprador de libros
y entonces la posibilidad, recordemos que en el 84 no existía Amazon ni nada parecido, ¿verdad? Así que la circulación de los libros, como después de la música, dependía de los negocios. Entonces, en ese caso, las librerías tenían una importancia que tal vez hoy día no tienen porque tenemos otras alternativas, ¿verdad? Pero eran centros culturales muy importantes y la tertulia, que desafortunadamente cerró hace 3 años, siempre lo fue. Yo tuve el privilegio, doy un salto ahí, la tertulia fue mía hasta el 93, porque en el 90 abrí la tienda de discos Sarabá, y entonces entré en el mundo de la música, y entonces cuando me di cuenta que no podía seguir con los dos proyectos, porque eran dos mundos muy, muy grandes, pues sentí la responsabilidad de pasar el batón a un amigo, ¿verdad? Que fue Alfredo Torres, quien había sido técnico de computadoras en la tertulia en Sarabá y muy interesado en el tema de la cultura y de los libros, de también hacer posible que él adquiriese la librería y continuase con ese proyecto hasta, como dije, hace como 3 años, ¿verdad? Así que muchos recordarán a la tertulia ya en su nuevo local en el Ponce de León. Entonces, repito, para mí, eh, hoy se habla mucho de gestión cultural, ¿verdad? Es un tema que incluso se estudia a nivel académico, hay una maestría en la Universidad de Puerto Rico, hay doctorados a nivel internacional. En Sagrado Corazón hubo una maestría que era más práctica, ¿verdad? Se llamaba Administración de Organizaciones sin fines de lucro, también muy importante. Yo estudié esa maestría y fue una gran experiencia. Fue eso de 2006 a 2009. Ya yo había tenido la experiencia de tener una librería y una tienda de discos, así que había tenido la experiencia de ser gestor cultural sin tener el nombre y el apellido. Pero ciertamente es un tema fundamental, como tú bien decías, porque pues, es un tema del que se habla hoy mucho, de empresarismo, a la hora de hablar de las artes, la necesidad de que los artistas conozcan, ¿verdad? Cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mercado, cómo deben presentarse. Es un tema que tú manejas a la perfección, que es el tema de las redes, ¿verdad? Eres un maestro en ese ámbito. La necesidad de conocer todos los medios para hacer que los mensajes lleguen, y en un momento además en que hay una gran oferta, hay mucha información, y entonces el trabajo nuestro es enfocarnos, ¿verdad? Compartir específicamente aquello que nos interesa. Y en ese sentido, pues para mí la experiencia a nivel de las instituciones, ¿verdad? La tertulia como librería o la tienda de discos Sarabá, que nació en el 90, luego la producción de conciertos, eventos específicos de dar a conocer ciertos artistas, pues también ha sido un privilegio extraordinario. Ahora, pues, a través de la Fundación Sarabá, pues aspiro o estoy en ese proceso de enfocar mi energía y mi tiempo en varios proyectos que todos están vinculados, ¿verdad? A la música, a los libros, a la cultura, a la solidaridad, a los derechos humanos, a la lucha por los derechos humanos, a la difusión de la cultura puertorriqueña fuera de Puerto Rico y también en Puerto Rico, y por supuesto también a la difusión de la cultura del mundo en nuestro país. Pues sí, Benjamín, para nosotros es bien importante, ¿verdad? Esta difusión del arte y la cultura, porque sabemos que es fundamental para el desarrollo humano. Así que es como que eh, un, una responsabilidad, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Hacer eso. Y yo quería pues también retomar, ¿verdad? Que porque parte de lo que nos habías dicho, que tú en estos últimos 20 años has producido conciertos, programas radiales. Cuéntanos Pudiste un irte un poco poquito sobre más atrás, pudiste irte, el primer concierto fue en el 95, sí, así que ya, bueno, son 26 años. los eh, 26, mira. Fueron los Muñequitos de Matanza, fue una experiencia magnífica, porque hacía como 10 años que no venían músicos directamente de Cuba, y el teatro de la IUPI se quería caer. Fueron dos funciones magníficas. Y luego, bueno, vinieron otros artistas, ¿verdad? Siempre ha sido gente como el dúo Guardabarranco, por ejemplo, de Nicaragua, los hermanos Katia y Salvador Cardenal, Buica, y tuve la dicha de trabajar también con otras organizaciones como desde Rompeolas, ¿verdad? César Sáenz,
que trajo a Soledad Bravo, Mercedes Sosa, Serrat, Sabina, Silvio, hasta ProArte Musical, ¿verdad? Una entidad que cumple este año 90 años de estar produciendo conciertos, sobre todo de música clásica, pero también de otras, de otros tipos, desde baile María Pajés hasta Chano Domínguez, el gran pianista del jazz flamenco, Tomatito, Michel Camilo. Así que he estado vinculado a muchas actividades musicales y artísticas de un lugar de privilegio, era en la promoción de esos eventos. Y como tú decías antes de empezar, tú hablabas, y me gustaría que hablaras tú un poquito también de eso, de cómo en tu familia la música ha sido vital, que estudiaste en una escuela libre, en escuelas libres de música en Ponce y luego en San Juan, y así toda tu familia, y cómo tu padre específicamente se los planteó a ustedes como una manera de formarlos, ¿verdad? Darle otras herramientas para la vida. ¿Qué es Sí, la yo música? creo, Ahora ujú, cambio yo entonces el rol y te pregunto ajá. qué ha sido para ti la música, para ti, para tu familia, ¿no? Yo, yo creo que para hacer el junte, ¿verdad? Yo creo que, pues, la verdad que como mencionó Benjamín, pues yo también soy músico y vengo también de una familia de músicos y eso me ha dado una sensibilidad que yo he podido compartir a través de Vitrina Solidaria, porque Vitrina Solidaria, como hemos mencionado muchas veces, pues, y como dice nuestro cofundador, Héctor Cortés, pues, tiene protegemos los derechos humanos, tenemos sensibilidad con la vida, y no solamente con la vida humana, también con la vida, con la naturaleza, con los animales, ¿verdad? Y la música, pues, me ha permitido a mí, pues, adquirir esa sensibilidad, ¿verdad? Y se me hace más fácil entender esos conceptos solidarios. Es interesante, ¿verdad? Que a través de la música me ayuda a entender esos conceptos en mi corazón. Entonces, cuando llego aquí, hace unos años entró a Vitrina, pues como que resuenan conmigo, ¿verdad? Y es gracias pues esa sensibilidad que da la música, que mi papá me había dicho cuando yo era pequeño, cuando me puso a mí y a mi hermana a estudiar música, pues como que pensaba que la música sensibiliza el alma. Entonces como que eso pues siempre se me ha quedado conmigo, ¿verdad? Como que wow. Y yo creo que nunca lo voy a olvidar, porque para mí fue como que muy impactante cuando me dijo eso. Así que esa sensibilidad, de nuevo, me ha permitido a mí pues ser el mejor ser humano y yo creo que Ujú. estar más comprometido con lo que hace Vitina Solidaria, ¿verdad? Y yo, y eso soy yo, ya yo por aquí por mi corazón, cosas que yo leo, estudio, yo creo que a través de las artes y la cultura pues está a veces la salvación humana, ¿verdad? A veces porque a través de las artes que encontramos un sentido de catarsis, nos podemos expresar y podemos compartir ideas. Así que yo creo que es bien importante, así que a mí me gusta mucho lo que hace Benjamín con su fundación y, ¿verdad? Y difuminar toda esta información y las artes en Puerto Rico, porque creo que es fundamental para el desarrollo humano. Y aquí yo quería venir pues ya como Benjamín está en su área, está su expertise, pues como que su opinión, ¿verdad? Y toda esa experiencia que él ha obtenido, como él para él, las artes y la cultura que él ha visto que ha sido importante. O sea, como que cuál ha sido el impacto que tú has visto como el desarrollo de Puerto Rico a través de las artes y la cultura. Como no sé si por entender su pregunta por ahí, porque para mí es como importante entender y que la gente que nos escucha y nos ve, pues como que pueda capturar esa opinión tuya, ¿verdad? Que tú has vivido por tanto estos años trabajando en la gestión cultural. Claro. Sí, bueno, yo creo que lo que tú señalas, ¿verdad? La experiencia que tú compartes, que has vivido ya a tus 29 años, ya un profesional joven, ¿verdad? Para mí. Sí, aunque yo soy un joven para mi madre. Ciertamente confirma lo que dicen todos los maestros de las artes, ¿verdad? Desafortunadamente en nuestro país y tal vez a nivel planetario, pero hablando de Puerto Rico, eh, los programas de artes en las escuelas se han eliminado en muchos casos y este es un debate que ha existido desde la Revolución Industrial, o sea, tiene más de 100 años, ¿verdad? Donde la preeminencia de lo mecánico, de ciertos conocimientos especializados, parecieran haber echado a un lado lo que era la expresión artística y el trabajo de los artistas. Y se menosprecia, ¿verdad? O sea, ha menospreciado un poco ese trabajo frente al de otros expertos en ciencias o en otras artes, ¿verdad? Eh,
No obstante, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, siendo un país pequeño, una colonia de un gran imperio con muchas limitaciones en ese sentido, con acceso también a unos recursos, ¿verdad? A un país, una ciudadanía y una moneda que son poderosas, pero también con muchas limitaciones y con muchos retos, ¿verdad? A la hora de decidir qué podemos hacer y qué no. Ciertamente, no hay duda de que somos una potencia mundial a nivel de la música, y lo seguimos siendo en todos los géneros. Tuve el privilegio de entrevistar, porque se presentan en estos días en conciertos, para quienes nos ven antes, el 3 de octubre, Brenda Hopkins con Ricardo Pons y Henry Cole. Son tres grandes maestros de la música puertorriqueña, ¿verdad? Y los tres extraordinarios, cada uno con una trayectoria increíble. Y entonces, hablábamos justamente, y pareciera que, claro, entre puertorriqueños y puertorriqueñas, pues nos ponemos de acuerdo que somos una gran potencia, pero no es que están los números de Spotify, y puede ser que nos guste o no Bad Bunny, es el número uno. Pero no solamente está Bad Bunny, está también el trabajo de Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, como uno de los grandes maestros de lo que se llama salsa, que podríamos decir que es la música caribeña de raíces africanas, ¿verdad? Sobre todo. Y Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, entre muchos otros. Andy Montañez es otro, ni hablar de Roberto Roena, ¿verdad? Que en paz descanse. Estamos hablando de grandes maestros reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, Roena, ¿verdad? El maestro Roberto Roena, que murió el 23 de septiembre. Pues curiosamente, antes de que en Puerto Rico ya se estuviese hablando de su muerte, ya habían salido artículos extensos en Perú, en Panamá, en Colombia, hablando de su muerte y sobre todo de su legado, ¿verdad? Eran artículos documentados que hacían un recorrido de lo que había sido su vida y su obra, lo que demuestra que conocen el trabajo de Roberto Roena, ese bongocero, bailarín, director de la orquesta Polo Sound. Entonces, quienes hemos tenido el privilegio de viajar y hablar desde taxistas hasta otros músicos, nuestros músicos están reconocidos a nivel internacional como grandes maestros en todos los géneros, el jazz, la música clásica. eh, entonces, ¿por qué? Porque hay que pensar por qué, ¿verdad? Somos, a pesar de la pequeñez geográfica, una gran potencia a nivel mundial en cuanto a la música, y cómo la música entonces se convierte en embajadora de nuestra cultura, y cómo nuestros artistas son embajadores de nuestra cultura por encima de cualquier otra cosa. Nuestra ciudadanía puertorriqueña, en ese caso, tiene un valor extraordinario. Y entonces tenemos que aprovechar eso, pienso, ¿verdad? Para llegar con otros proyectos también, con proyectos solidarios como el de Vitrina, por ejemplo, su trabajo en la defensa del yunque, que no es solamente la montaña que vemos, es todo un bosque, todo un ecosistema, donde son 8 municipios, ¿verdad? Fundamentalmente, pero afecta a toda la isla finalmente, es parte de todo un ecosistema isleño. Y como, por ejemplo, Vitrina es un modelo de una organización que en su gestión de defensa, por un lado, de ese ambiente, que es todo el área en donde se ubica el yunque, presta atención también a la producción material que se da ahí, en muchos casos en manos de mujeres, por ejemplo. Me parece un trabajo extraordinario. Entonces generan un mercado para esa mercancía que se genera, que van desde jabones hasta tela, lo que sea, ¿verdad? Producciones artesanales de gran calidad. Pues para mí es un modelo que se puede presentar a nivel internacional y que está vinculado a proyectos que se dan a nivel planetario de desarrollo de comunidades, ¿verdad? Frente a los monstruos que son las grandes empresas que todos conocemos y de las que no podemos escapar del todo, ¿verdad? Desde Amazon hasta Walmart, o Apple, o la que sea, o Liberty, o Luma. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos que mirarnos el trabajo que hacen organizaciones, por ejemplo, en Naguabo, ¿verdad? Aquí tenemos representadas, hay organizaciones como PECES, organizaciones extraordinarias que hay en Puerto Rico, que merecen darse a conocer también porque son un modelo
de lo que es gestión comunitaria. Y en ese sentido, parte del trabajo de la Fundación Sarabá es ese, ¿verdad? No solamente exponer lo que es la cultura puertorriqueña, sino también la cultura institucional puertorriqueña. Control los retos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación sobre esto. Es un tema que a mí me apasiona, que es cómo hacer posible los proyectos, ya sea de índole cultural, artístico, musical. eh, en el caso de la música tal vez es un poquito más fácil porque hay unos modelos, pero siempre cómo hacer posible que los artistas vivan de su trabajo dignamente, o que los artesanos, las artesanas vivan dignamente de su trabajo, que las personas tengan una opción frente a los grandes monstruos, ¿verdad? Y que el empresarismo no se convierta tampoco en un cliché, sino que de verdad tengamos las herramientas para desarrollar proyectos exitosos en nuestros ámbitos y que además, pues, como ya sabemos, se queda aquí la producción, ahí tiene una gran ventaja, necesitamos una industria nativa, ¿verdad? Como se decía antes, lo más sólida posible. Sí, o sea, algo que tú mencionaste particularmente que yo siempre me lo he preguntado a mí mismo, la que dices como tantos músicos puertorriqueños o sea, que han impactado el mundo entero, ¿verdad? Y como que una islita tan chiquita produce tanto talento, es como que no se queda como que no se queda como que sorprendido, ¿verdad? Y del impacto musical que ha hecho Puerto Rico, como dice, en todos los géneros, ¿entiendes? Como Puerto Rico se come el mundo entero. Y yo me he preguntado, y quizás con tu experiencia, la que te has estado tantos años en esta gestión cultural, produciendo conciertos, ¿qué tiene Puerto Rico? ¿Cuáles son esos elementos que quizás tú has visto, ¿verdad? Que se produzcan tantos artistas de renombre mundial, ¿entiendes? Porque yo me quedo de que yo no entiendo si es porque pues tenemos esta combinación de estas distintas culturas y eso nos da como que una ventaja creativa o something, yo no sé, pero yo no sé como cuál ha sido quizás como que tu pensar sobre eso, porque de nuevo, has trabajado en esta industria por muchos años, has colaborado y pues no sé cuál es tu pensar sobre eso. Sí, sí, bueno, siempre, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo con cuidado y con humildad, porque hay mucho, todos los países tienen una producción Claro, sí. musical extraordinaria, ¿verdad? Y muchas veces lo que sucede es que no la conocemos, ¿verdad? Porque el mercado dicta muchas reglas y entonces hoy día gracias a Internet pues tenemos acceso, ¿verdad? Si yo le menciono, por ejemplo, a una cantante como Dulce Pontes, que es portuguesa, Mm, pues cualquiera de ustedes que tenga interés puede escribir Dulce Pontes, en ese caso además es como suena, mm, y inmediatamente en un minuto o menos, en 30 segundos, mm. entran a YouTube o a Spotify y ya empiezan a escucharla. Eso es lo maravilloso de la música, ¿verdad? Hay una inmediatez. Por ejemplo, cuando yo abrí Sarabá, que fue en el 1990, esa experiencia era extraordinaria, porque en aquel momento compartíamos la música con la gente, la música abríamos los discos literalmente para que la gente escuchara antes de adquirir los discos, que es algo que no se puede hacer con un libro. Un libro pues requiere una lectura, un más tiempo, ¿verdad? Yo puedo recomendar una novela de García Márquez o de quien sea y, y tengo que dar una explicación más larga de por qué yo la estoy recomendando, mientras que con la música puede ser una experiencia inmediata. Esa es una virtud que tiene la música, como la tiene también las artes gráficas, por ejemplo, ¿verdad? Uno ve una obra de Rafael Treyes, de Jorge Seno, de Consuelo Botay, y entonces hay un impacto inmediato y que da luz, después da apertura a una experiencia estética que ya uno puede, digamos, pensar, ya uno puede tratar de entender por qué esa obra de Rafi Treyes me impacta, ¿verdad? Cuáles son las destrezas que él demuestra que hacen que esa obra llame mi atención o que sea valorada en el mercado o a nivel internacional entre sus pares, ya no solamente por el mercado, sino por grandes artistas. Entonces, claro, la música, hay países como Cuba, obviamente, Brasil, eh, y todos los países, Haití, a pesar de su pobreza material, es productora, es un país, es una nación productora de una música maravillosa, además, no solamente sabrosa, sino alegre. Por ejemplo, ¿verdad? Hay merengues de Juan Luis Guerra que él ha tomado directamente de Haití y los ha traducido y uno compara uno y otro y uno dice, adiós, mira, este es el merengue haitiano que Juan Luis pues, le hizo otra versión. Y así pasa con Venezuela, Colombia, Perú. Además,
tú señalaste, ¿verdad? Yo creo que diste en el clavo al mencionar lo que es el mestizaje, ¿verdad? La mulatez, la influencia de distintas culturas. Obviamente nuestros países se han nutrido de muchas culturas y eso le ha dado una gran riqueza, porque se manejan distintos lenguajes, ¿verdad? En el caso de la música, pues nosotros estamos expuestos a muchas influencias y entonces, pues bueno, modestia aparte, pero ahí el trabajo nuestro, ¿verdad? La tienda Saraba, por ejemplo, fue en su momento importante, porque repito, no existía Amazon, no existía YouTube, no existía, son cosas, ¿verdad? Que parece como impensable, como que no había esa posibilidad de pedir en 5 minutos un disco. O mejor, a escucharlo directamente a Spotify, olvídate de pedirlo, eso ya está pasé, pedir, comprar disco está pasé también. Pues no, dependíamos de que alguien comprara y el disco llegara a una tienda, así como los libros, ¿verdad? Y en general toda la producción, como puede pasar hoy con otras cosas. Entonces, ese trabajo de difusión era verdaderamente distinto, ¿verdad? Era un privilegio para mí, porque la gente lo apreciaba. Entonces, me ha pasado recientemente en conversaciones, por ejemplo, con gente como Roy Brown, ¿verdad? Uno de los más importantes cantautores, que él me recuerda que gracias a mí conoció, por ejemplo, a Caetano Veloso, que es uno de los más importantes cantautores brasileños. Entonces, a mí me sorprende, ¿verdad? Pero tampoco nos debe sorprender, porque aquí Caetano Veloso no se escucha en la radio en Puerto Rico. Así que cómo la información llega, ¿verdad? Es una reflexión que hay que tener. Hoy día tenemos mucha información, pero hay tanta, y eso tú lo decías también en la conversación previa, hay tanta y tanta información que cómo escogemos qué escuchar. Y muchas veces pensamos que tenemos más libertad, pero no necesariamente, porque es que si oímos siempre lo mismo, por ejemplo, mi hijo, ¿verdad? Mi amado Alejandro Omar, escucha una emisora que repiten fundamentalmente las mismas 20 canciones. Él tiene un oído musical muy agudo, así que él está abierto a escuchar otras músicas. Y yo me ocupo de eso, ¿verdad? Y de exponerlo a otras músicas. Pero ahí hay que seguir haciendo ese trabajo de exposición a la música de otras culturas para entonces nosotros también reclamar que la nuestra sea escuchada, ¿verdad? Eh, claro, ¿por qué un fenómeno como Bad Bunny, ¿verdad? O Don Omar, pues yo recuerdo estar en Turquía cuando en 1998, cuando la Copa de la Vida y la canción era la de Ricky Martin, entonces escuchar la Copa de la Vida por todos lados, y yo decía Puerto Rico y me decían la Copa de la Vida o me decían Ricky Martin. De hecho pensé mandarle una carta, pero creo que no le iba a llegar, pero dándole las gracias porque había hecho de mi experiencia en Estambul una muy especial. ¿Por qué? Porque la música llegaba allí, pero y escuchar a músicos turcos tocando la copa de la vida con sus instrumentos tradicionales. Es algo mágico, ¿verdad? Bueno, Despacito obviamente rompió todos los moldes en ese sentido, ¿verdad? Todos. Y es un fenómeno. Pero, por ejemplo, ir caminando por Estambul, hace poco leía que alguien había estado en Estambul y había escuchado a Ismael Rivera. Pero a mí me pasó con Héctor Lavoe, de ir caminando por una de las calles centrales de Estambul, ¿verdad? Que es la gran ciudad, ya no capital, pero sí la gran ciudad de Turquía, y oír el cantante salir de una barra que estaban limpiando. Ni siquiera, o sea, el que estaba limpiando la barra estaba escuchando Héctor Lavoe, el cantante. En español, obviamente, posiblemente él no entendía una palabra. Bueno, no sé, pero y es que la música es un lenguaje universal, se ha dicho una y otra vez, y nos pasa a todos, ¿verdad? No entendemos necesariamente las letras, pero la música trasciende lo que es el lenguaje. Y en ese sentido, más allá de que se cante en español en Puerto Rico, fundamentalmente, también tenemos grandes cantantes ¿verdad? Que han sido muy populares cantando en inglés. Ya mencioné a Ricky Martin, también tenemos, qué sé yo, Marc Anthony, Jennifer López, tantos, bueno, otros. Pero ciertamente la música, esa capacidad que tiene de conectar, más allá de cualquier barrera,
eh, hace que en el caso de la música puertorriqueña, por alguna razón, que hay que seguir pensando, porque está la calidad, ¿verdad? Tú, como tú decías, tú, sin ser un profesional de la música, te criaste en escuelas libres de música. Estos maestros con los que yo conversaba el otro día hablaban justamente de que las escuelas libres de música en Puerto Rico, y eso a pesar de que no se les da la importancia que tiene, pero necesariamente hay unas instituciones que han creado todo un público muy desarrollado, realmente con un oído muy fino. Y con esto termino, ¿verdad? Por si hay alguna otra pregunta, que hubo un tiempo en que Puerto Rico era una plataforma fundamental en el lanzamiento de artistas a nivel internacional. Eso desde Rafael, estoy hablando final de los 60, comienzo de los 70, luego Julio Iglesias, luego estoy hablando ya de artistas que hoy tú no habías nacido, por supuesto, cuando ellos estaban en la plenitud de sus carreras, pero pasó hasta Juan Luis Guerra, Rubén Blades, todos ellos lo reconocían. O sea, pegar en Puerto Rico, ¿verdad? Como se dice, pegar en Puerto Rico era como garantía de calidad. Y entonces, si lograban ser populares en Puerto Rico, vender en Puerto Rico, eso le abría la puerta a un mercado internacional. Y así que en ese sentido, Casi como los catadores de música, casi. sí, 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 es como una escuela, ¿verdad? Si tú te gradúas de esa escuela, es que eres bueno. Y entonces, luego trataron de llevarse eso a Miami, no creo que funcionara igual. Eh, Ciertamente es un oído fino en general el que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y aún con el reggaetón, ¿verdad? Que recibe tantas críticas, hay mucha gente que está haciendo cosas bien interesantes. Por ejemplo, un Henry Cole, que mencioné, que sobre todo es un maestro del jazz o de las músicas del mundo, está haciendo trabajos bien interesantes con el reggaetón, haciendo puentes. Y entonces se confirma aquello de que hay música buena o mala en todos los géneros, ¿verdad? Y entonces los grandes artistas pues hacen buena música en cualquier género. Y incluso algo que se me quedó también ahorita que dice, que ya la gente ya no compra discos, pero como que yo he visto un poquito como que que la gente ahora está comprando LP. Ah, He el notado como LP. que como que ese trend ahora, que es como que no, ahora no compran discos, no compran el CD, pero compran los LP. Así que como que estamos volviendo para atrás, como bien extraño. Es como que ahora es como de colección. Yo tengo un amigo que ahora tiene un tocadiscos y él compra LP. Es como que tengo que ahora están, así que vamos a volver, vuelto a esa moda. Yo tampoco quería como monopolizar la conversación y no sé si alguien tiene una pregunta, ¿verdad? Para Benjamín, que en confianza puede abrir el micrófono, puede hacer. Queremos que también esto sea también un tipo de conversatorio, pero Benjamín y yo no, hemos mantenido la conversación entre nosotros dos, pero queremos que si otro tiene una pregunta, pues en confianza la pueda hacer. Um, pero Mira, hace sí, poco, así, hablando de los LP, ¿verdad? Que ahora mm, lo llaman vinilo, entonces es bien gracioso porque le cambian el nombre y ya. En efecto, leí hace poco que el año pasado se vendieron más LPs que CDs. ¿Ok? A ese nivel en términos de mercado. Y entonces yo hace poco estuve con mi esposa en Nueva York y fuimos a una librería con que tiene una sección de discos. Entonces me daba gracia ver discos que yo vendía en Sarabá porque llegué a vender algunos LP a $10. Entonces ahora se pagan 32, 35 ¿verdad? Entonces es curioso y la gente los paga tranquilamente porque entonces hay toda una evaluación del sonido análogo, todo eso. Eh, ese es otro tema. Para mí, a la larga, como todo está transitado por los medios donde uno escucha, si es por radio o si es por una computadora o una bocina o qué sé yo, a la larga yo no tengo la capacidad de distinguir tanto la diferencia entre una grabación, ¿verdad? Que sale de un LP, un vinil, un plástico con el vinil o de un CD. Sé que es otro tipo de configuración del sonido, ¿verdad? Pero a la hora de escuchar la música, pues escucho con el ruido del abanico o de los carros en la carretera.
Así que, pero sí, en efecto, se ha convertido también en una cuestión de moda y de mercado, obviamente, porque entonces, Es casi como un artefacto de colección también, o sea, es como que claro, tengo el LP. Incluso que recién escribió aquí en el chat que el CD no dura. Y esto es verdad, porque muchos de mis CDs que yo tenía ya no están todos guayados, o sea, como que ya no me sirve. Mientras que tengo amigos que tienen LP de hace muchos años y todavía es verdad. funciona bien así. Lo Así que que pasa es que eso no lo esta, sabíamos. O sea, cuando salieron los CDs, pensábamos que como no había contacto físico, ¿verdad? Una de las cosas que se decía era que sí, como no era un rayo el que lee, mm, no había, contrario al LP, que le pasa la aguja literalmente, y que al cabo de cierto tiempo la fricción pues podía provocar que se rayara el LP. Pero entonces ya sabemos que los CDs también tienen, como bien dice Gretchen, tienen una vida limitada al cabo de 25 años, algo así, pues ya empiezan a distorsionar o pierden, ¿verdad? Es un medio que se pierde la información. Entonces, el LP tiene como tú bien dices, porque existen LP desde hace muchas décadas y todavía se pueden escuchar perfectamente. Así que sí, es bien interesante. Es una mezcla de cosas, pienso, ¿verdad? También una cuestión de mercadeo. Las fábricas de CD ahora están volviendo a fabricar LP. Y entonces ahora se rescata, claro, la belleza que tenía un LP porque por el tamaño, ¿verdad? Que es 12 por 12, pues da más espacio para el arte, por ejemplo. mm, Entonces, y para información, ¿verdad? Que también porque Spotify no te dice quién compuso o quién toca el bajo, que es uno de tus mm, instrumentos, o quién, ni siquiera bueno, quién canta, sí, pero no quién toca o quién dirige la orquesta, mientras que en el EP hay espacio para esa información. claro. Así que, ve, como todo, ¿verdad? Sí, y por lo menos yo veo especialmente con la arte, bueno, la cultura es como que bien cíclica, como que un género como que se pega, después este baja, pero entonces sube este, y entonces como que bueno, como el LP, yo dije ahora, bueno, que ahora va a ser, ahora después los cassettes se van a pegar ahora, como, a veces como pienso, ahora los cassettes van a volver, maybe, no sé si, pero como un ciclo, pues puede decir, bueno, puede ser, porque, de nuevo, porque como dije, como que he visto mucho ese trend y como muchos artistas que yo sigo ahora que son más recientes, o sea, lanzando LP, o sea, como que, o sea, promocionan más el LP que el disco, honestamente, es Claro, como que, porque de nuevo, eso está vendiendo mucho más. Y dije, bueno, pues sí, claro, no va a enfocarte y producir algo que no la gente no está consumiendo. Pues bueno, el formato de LP, si la gente lo está consumiendo, y lo venden siempre, usualmente lo que noto como, como artículo de colección, venden como un collector's edition y como con el LP y firmado por el artista, como que ha sido como que bien interesante como sí, se uno por eso ahí. convierte como un objeto, ¿verdad? Cobra, ¿verdad? De momento el objeto, que es el LP, pues cobra un valor también, aparte del contenido musical, ¿verdad? Y sí, yo creo que a mí me encanta la idea, obviamente, porque yo me crié, sí, sí, pues yo conozco todos esos formatos. Y el LP era en su momento el medio. Luego el cassette que tú mencionabas tenía la ventaja de ser portátil, ¿verdad? Porque un LP no lo puede tocar un carro. Así que eh, todo, y el mercado, también el mercado aprovecha las oportunidades que surgen, como en este caso. Por ejemplo, Henry Cole va a sacar un disco ahora en noviembre y él lo va a sacar en CD. Yo le pregunté, lo va a sacar en CD y en LP también, ¿verdad? Fabiola Méndez, una exquisita artista puertorriqueña, ¿verdad? La primera persona, no solo mujer, sino persona que se gradúa de Berklee College of Music de Boston con el cuatro como su instrumento solista. Es fascinante el caso de Fabiola porque es una gran artista, compositora, arreglista, cantante y una ejecutante excelente del cuatro. Pues ella sacó un CD hace poco y yo le pregunté, ¿y por qué sacaste el CD? Y me dice, bueno, porque hay público para el CD todavía, ¿verdad? Pero yo soy una que no tengo dónde tocarlo. Ella no tiene dónde tocar sus propios CD. Y que a mí me da gracia un poco porque hoy día por Amazon se consigue ¿verdad? Un aparatito para escuchar CD por un precio muy bajo. Y yo lo que pienso es que mientras más alternativas tengamos, mejor. ¿Verdad? Que no hay que casarse con un solo medio. Eh, yo compro CD, pero los meto en la computadora y después trabajo
por ejemplo, mis programas de radio, que llevo ya, voy a cumplir 30 años haciendo, al principio yo lo hacía con CDs y cargaba 30 o 40 CDs para un programa de 2 horas. Ahora yo tengo 110.000 canciones en mi computadora y entonces yo me siento frente a la computadora a hacer la selección de material. Em, y porque obviamente no puedo manejar un inventario tan grande de música físicamente. eh, Imagínate la cantidad de CDs que tengo, son varios miles. Entonces, así que, pues está lo que decía Gretchen de que el CD no dura, pero entonces el archivo digital dura más, se supone, si las nubes no se disipan todas a la vez, pues están esos archivos digitales. Así que, por fortuna, ¿verdad? Vivimos un tiempo donde hay posibilidad de conservar la música de muchas maneras y también de difundirla. La radio para mí ha sido un privilegio, porque sabemos que es un medio que si bien hoy día compite con muchos otros, todavía tiene un espacio. Los conciertos, sabemos, y en medio de la pandemia, si algo hemos aprendido es apreciar lo que es la posibilidad del encuentro con los artistas y con el público, ¿verdad? La energía que se genera en un teatro. Entonces, ya es otra experiencia. Así que yo creo que necesitamos eso, muchas experiencias, tanto ir con... Sí, Víctor, Sí, Benjamín, ¿cómo está? Buenos días a todos. hola. Es que acá en la Alianza de Desarrollo Comunitario Ujú, eh, empezamos con un proyecto casi experimental. Con ujú, respecto, nosotros atendemos también personas de tercera edad, básicamente baby boomers. ujú, Y entonces encontramos una manera de llegar de inmediatez, lo que tú estabas hablando, por medio de la música. ujú, Entonces, pues me dio la tarea. Yo soy, digamos que me gusta la música y por lo tanto tuve que aprender para poder apreciar la música, un poquito de música. Y como está la escasez de talleres de trabajo en los músicos, en música en vivo, es mortal. sí. He podido conseguir unos músicos y hemos montado un cierto número de musicales para esta cuestión de la nostalgia, los baby boomers. Música de los 60, 70, principalmente género de bolero, guaracha. Ujú, Pero en estos días hubo una gran curiosidad y todavía la tengo, pero la pandemia impidió ese mismo concepto llevarlo a personas no baby boomers, sino a jóvenes, ujú, porque jóvenes cantantes, estamos hablando de 19, 25 años, empecé a enfrentarla para que se puedan cantar el género del bolero o de la guaracha. Y muchachas que ya me han cantado, o sea, y muchas ujú, me dijeron literalmente que no entendían la guaracha. Unas que nunca habían escuchado eso, pero que nunca habían escuchado una guaracha. ujú, Inclusive no sabían cómo podían cantar un bolero porque la confundían con la balada. ujú, Eso se puede llevarte, este tipo de concepto, llevarlo a los jóvenes de una manera realmente financiable en esta época, porque conseguí una muchacha y la misma muchacha se fascinó con la música. Dijo, pero esta música yo nunca la he escuchado en ningún lado. Donde yo, esta era la música de mi juventud. Una muchacha de 19 años que está en la universidad. Y ujú. yo, pero esto es fantástico y esta música, porque no se oye en ningún lado, yo no he escuchado, nunca había escuchado este tipo de números. ¿Cómo se pudiera, digamos que financiar eso para música en vivo? Porque es que la gente, el tocar música en vivo es otro concepto que le cambia totalmente la perspectiva a las personas cuando escuchan música en vivo. Es otra cosa, hasta los mismos músicos lo dicen, no, la música en vivo es... Y el concepto este de antes, o sea, no es el concepto de Big Bang, que por lo menos pues, cuando yo estaba el Gran Combo, estaba Sonora Ponceña, Moby Manetí, que son músicos 16, 14, sino este tipo de música de cuarteto, quinteto y sexteto, Ujú. que es más close. ¿Cómo se pudiera financiar eso si existe alguna manera en el mercado de financiar a nivel, o una visión más cultural, no tanto comercial? Obviamente, por hay que vivir, pero ¿cómo se pudiera, Benjamín? Porque es una evolución. Claro. Bueno, fíjate, tú,
Fíjate, hace poco yo entrevistaba a Guarneros Morales Matos, ¿verdad? Director, cofundador y codirector del Orfeón San Juan Bautista, un gran coro, y presentábamos una versión del coro de Mi Viejo San Juan, que conmemora 500 años de la ciudad capital, como es, ¿verdad? De San Juan, el Viejo San Juan, y 20 años del Orfeón. Entonces, él decía algo que a mí me sorprendió, que podía pasar que en Mi Viejo San Juan, que para nosotros es un himno, ¿verdad? Por lo menos para ti, para mí y para mí, Víctor, es un himno puertorriqueño, se podría perder si no se canta, y es verdad, o sea, si no, si los nuevos intérpretes no cantan, por ejemplo, Natalia Irizarry, nuestra compañera de la CIS, ¿verdad? De la Fundación Banco Popular y sobre todo la CIS, que es la Comunidad de Colaboración e Innovación Social, que ahí, gracias a ese proyecto, yo conozco a Eduardo y a Héctor, el trabajo de Vitrina Solidaria. eh, Ella es una apasionada del trío vegabajeño, por ejemplo, pero también de reggaetón. Entonces yo le di la asignación de que me ayudara a entender mejor el reggaetón desde su perspectiva, y superar los prejuicios que yo pueda tener, porque quiero aprender, ¿verdad? Quiero aprender. Entonces, de la misma manera, hay personas como ella, como la persona la joven que tú mencionas, de 19 años, que se sorprende de escuchar esa música, que la disfruta y que está pues, tal vez interesada en interpretarla, en aprender a interpretarla. Eh, eh, ¿Verdad? Los artistas se forman escuchando música. Si tú entrevistas a cualquiera de los grandes cantantes, te van a decir quiénes fueron sus maestros, o maestras fueron otros cantantes que los inspiraron, ¿verdad? Gilberto Santa Rosa te hablará de Maelo, de Cheo, de los que sean los que él mencione, entre tantos, ¿verdad? Tito Rodríguez es su ídolo. Sí, bueno, lo de Tito es una obsesión, ¿verdad? Literalmente sabemos que vive en la casa que fue de Tito Rodríguez, allí en la McCleary, en San Juan. Así que sí, él tiene, yo creo, la colección más importante de artículos de Tito Rodríguez en el mundo, es de Gilberto Santa Rosa. Y entonces, claro, ahí hay muchos elementos, ¿verdad? En el caso, ese aprecio por los maestros y las maestras, ¿verdad? Por las tradiciones, es fundamental. Y ahí entran las instituciones, ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo de dar a conocer esa música a las nuevas generaciones, pero por ejemplo, Bad Bunny, me lo daba Natalia como un ejemplo de gestoría cultural bien interesante. En uno de sus discos, que se difunden por Spotify sobre todo, colocó al final una canción del trío Bajeño. Entonces ella decidió el rastro, y esa canción del trío Bajeño, que tenía tal vez, porque Spotify te lo mide todo, tantos seguidores, tantas escuchas al mes, de momento se multiplicó por 100 la cantidad de gente que empezó a escuchar al trío Bajeño porque Bad Bunny puso una canción del trío en su disco. Así que lo que quiero decir con eso es que hay que buscar formas bien creativas de cómo hacer llegar ese contenido que no se vea como una imposición, ¿verdad? Porque sabemos que hay una resistencia natural a las imposiciones, porque eso es música vieja o música de los abuelos o de los papás, qué sé yo, de las mamás. Eh, entonces, yo creo que lo que tú, sí es posible, claro que sí, y que es un excelente proyecto. eh, eh, el formato del trío es una clave, eran 3 personas, claro, eran instrumentistas también, eran grandes maestros también de sus instrumentos. Pero hoy día hay recursos técnicos porque ¿por qué no? ¿Por qué podemos llevar una grabación y que sea la grabación la que acompañe al cantante? O una Giselle Solís, que es una gran intérprete de muchas músicas, desde boleros hasta música brasileña, a veces se acompaña con un percusionista. Fíjate que ahí son solamente 2 personas. Y te aseguro que Giselle Solís, por ejemplo, claro, ella es una mujer más madura, pero de la misma manera se puede dar con jóvenes cantantes que hagan suyos un repertorio, de esa música, de bolero, de guaracha, música que además es bien sabrosa, y que en muchos casos va a pasar tal vez que muchas personas dicen, recuerdo que en casa de mis abuelos se oía esa música, o mis papás me obligaban a oír esa música en el carro. Así que te invito a que continuemos tú y yo luego la conversación,
de ver cómo nosotros podemos, porque ese es un tipo de trabajo que a mí me interesa desde la fundación, para ir resumiendo también la conversación, en el que me interesa involucrarme. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de la radio, ¿verdad? Bueno, la experiencia de la venta, pero de la venta de disco, pero ¿qué pasa? Que una cosa que yo aprendí en la tertulia, que me sirvió para Sarabá, cuando yo entré a la tertulia, en la tertulia se compraba libros como de 10 países distintos, ¿verdad? Y nosotros manejábamos los papeles de aduana. Son cosas que en Puerto Rico casi no se usan porque como no somos una nación independiente, ni bregamos a nivel de relaciones públicas ni comerciales con otros países, casi todo viene de Estados Unidos, ¿verdad? Pues ya, es más fácil por un lado. Pero por otro lado es más limitado. En el caso de la librería de la tertulia, se pedían libros a Perú, a Argentina, a México, a Venezuela, pues a España, aparte de la producción nacional de las editoriales puertorriqueñas. Entonces, yo llevé eso a Sarabá. Entonces, yo tenía música, ese era parte del secreto, era ese, ¿verdad? O de las fórmulas, que yo conseguía música. Yo iba a Cuba y traía en mi maleta música de Silvio, de Pablo, de la Fundación Pablo Milanés, de Liva María Evia, que aquí nadie la tenía. Yo estaba pendiente de lo que se producía en España. Entonces, mira, tú mencionaste a Tito Rodríguez, pues yo tuve antes que nadie, que todas las otras redes, grandes redes, cadenas de tiendas de discos. Yo tuve la serie Palladium, un sello Palladium de Barcelona, tomó el nombre obviamente del lugar donde tocaba Tito Rodríguez y Tito Puente también, y otras grandes orquestas que sacaron con la mejor calidad que nunca hubo producciones digitales de los LPs. En aquel momento, Eduardo, la intención de la gente, de los coleccionistas, era sustituir sus LP o complementarlos con CDs, ¿verdad? Pues se le veía unas virtudes al CD. Entonces la gente quería estar recuperando también esos discos, en algunos casos que ya no estaban disponibles en el mercado. Entonces lo que quiero decir con eso, Víctor, es que, como tú bien dices, la experiencia de la música en directo es insustituible, insustituible. O sea, no, nada mejor, porque es única, es única. O sea, no, nunca un cantante canta exactamente igual la misma canción, aunque no importa quién sea. Por eso es tan terrible cuando uno ve en televisión que ponen una pista, ¿verdad? Cuando uno dice, caramba, pero si ahí están los músicos y los cantantes, por los a tocar y a cantar, porque eso es una experiencia única. Y por eso yo creo que nosotros recordamos los eventos en los que hemos estado, los conciertos, ¿verdad? Es insustituible la experiencia. Lo que tú dices se puede perfectamente hacer. Y entonces yo creo que pueden conseguirse auspiciadores para esos eventos. De hecho, el proyecto como tal es, y te lo voy a dar, lo que se suspendió por la pandemia, en el malecón de Nahuabo, un compañero, una amistad que tiene un restaurante allí, le hablé sobre un proyectito y estuvo de acuerdo, se suspendió por la pandemia. Era llevar un cuarteto de instrumentos, piano, bajo, conga y una trompeta, y traer personas menos de 21 años a cantar bolero en vivo. Fantástico. Para fomentar no tan solo el género, sino la letra. Claro. Yo repito, las dos personas jóvenes que contacté que ya cantan, me decían, pero ¿quién escribía esto? Inclusive, obviamente la gente que lo sepa, en la Guagua está Pedro Flores, pues incluyo un gran repertorio bastante pesado de Pedro Flores. Y ellos se quedan como, pero ¿de dónde es esta persona? Sí, ¿de qué planeta? Casi de qué planeta salió, ¿verdad? No, se queda. Si yo tuviera, a veces van a retratar cuando ellos se quedan escuchando esa música y obviamente en vivo, con un pianista tocando en vivo, se quedan como que, pero como siempre están escuchando la cuestión de música producida, de sonido producido, de música en vivo. Y ellos se encuentran totalmente maravillados. Dicen, pero ¿cómo es esto? Y yo, no, tú cantas y nosotros te dibujamos la voz, pero tú tienes que llevar el peso, la interpretación de la letra, tienes que entender la canción para interpretarla.
lo que la Silvia Rezar. Claro. Eso se quedan, de hecho, en una de las experiencias que tuvimos de hecho, creo que estaba Vitrina, por el Yunque, una mexicana nos pidió el Mi Viejo San Juan. Claro. Una mexicana dijo, ¿usted sabe tocar Mi Viejo San Juan? Yo, sí, sí, la tocamos. Por favor, que quiero escuchar el Mi Viejo San Juan. Yo me quedé, ¿por qué a una mexicana le gusta el Mi Viejo San Juan? Y la tuvimos que tocar. Y de hecho, pues, después me la pidió, si tenía una grabación, porque quería llevársela de Puerto Rico. Yo una cosa, y me he quedado con eso, llevo ya como 1 año y medio y la pandemia me ha cortado todas las ideas. No, pues vamos a conversarlo, porque ese es el tipo de proyecto y además, ahí, para terminar, porque obviamente podríamos estar hablando muchas horas sobre esto y seguiremos conversando nosotros. eh, la experiencia, lo que tú dices, parte de lo que, bueno, nosotros en la Fundación Sarabá estamos con el tema de la radio, ¿verdad? Incluso hay la posibilidad de una licencia de una emisora de radio terrestre que se llama, que eso es un gran proyecto, ojalá se nos dé. Sería maravilloso, ¿verdad? Poder tener una emisora de radio, imagínate, un lujo. Dos, la producción de programas de radio, ¿verdad? Que yo sigo con Sarabán de Radio Universidad, y tengo 2 proyectos más, uno dedicado a la difusión del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. Este, tres, los encuentros musicales en todos los formatos, aprovechando incluso hoy día lo que hemos aprendido de la pandemia, porque no es lo mismo, pero por ejemplo yo tuve a Gilberto Santa Rosa en un encuentro por Zoom, tuve también a Brenda Hopkins, tuve bueno, a grandes artistas, a Roy Brown, a Zoraida Santiago, y aunque no era lo mismo, era mejor que una grabación, porque ellos podían interactuar con nosotros y conversar. Entonces, pero claro, la experiencia que tú señalas de la plaza pública es insustituible. O de llevar eso a centros de envejecientes o a escuelas. Yo creo que eso se pueden hacer giras perfectamente y que no tiene por qué ser muy costoso y que pueden aparecer auspiciadores porque el público existe, aunque ese público no conozca esa música, como tú dices. Y entonces alguno puede sorprenderse, bueno, lo de la mexicana con Mi Viejo San, es que Mi Viejo San Juan es un clásico. En México lo cantaron los grandes cantantes de la música ranchera, Javier Solís, todos ellos la cantaban. Las tunas del mundo, todas las cantan en Mi Viejo San Juan. A mí la tocaron en España, cuando supieron que yo era de Puerto Rico, en los años 80. Así que son canciones que ya son planetarias, ¿verdad? Universales. Así que Lamento Borincano, mi versión favorita es la de Caetano Veloso, que lo mencioné hace un rato, brasileño, en español la canta magistralmente. Así que sí, me alegra mucho lo que me cuentas y hablemos sobre eso, porque tengo ya algunas ideas. Entonces es cuestión de unir fuerzas. Vitrina nos puede ayudar, porque entonces imagínate que ese circuito se lleva por los pueblos por los que ellos se mueven habitualmente, ¿verdad? Porque tampoco uno puede hacerlo todo. Entonces una alianza con Vitrina es vital para hacer ese recorrido por esos municipios que ellos ya tienen todos los contactos, los lugares, y entonces es identificar a gente que quede seducida, ¿verdad? Por la belleza de esas melodías, que entienda las letras. Es fascinante, porque es como descubrir un mundo nuevo, que para nosotros no lo es, ¿verdad? Porque nos criamos en él, pero me estremece lo que me cuentas. Y además, al final, y con esto termino, ¿verdad? Yo pienso que lo maravilloso de la música, yo tuve empleados que eran amantes de jazz y entonces le molestaba que la gente le pidiera otro tipo de música. Una vez uno se puso hasta a discutir con alguien por música allí y yo no soy de los que creo que los clientes siempre tienen la razón, pero hay que respetar los gustos de la gente, ¿sabes? Y sí que si me pedían a Raúl Di Blasio, siempre lo doy de ejemplo, eh, pues yo no le decía, oiga, yo tengo 50 pianistas que son mejores que él. Pero yo, como quien no quería la cosa, les ponía música de Tete Montoliu, o podría ser, qué sé yo, Herbie Hancock, o de otros, ¿entiendes? Entonces, que fuese la experiencia la que le hablase, no yo, ¿verdad?
Entonces, lo maravilloso de la música es que es un arte pleno, que te entra por los oídos y te entra por todos lados, por lo visual también, la belleza de lo que tú dices, Víctor, de en lugar de una computadora, ver instrumentos que producen la música, un piano, un bajo, una guitarra, un bongo. Entonces ahí la experiencia es visual, es táctil, sonora, obviamente. Entonces, y en un contexto de una plaza, pues también puede haber bacalaítos o alguna bebida agradable. Entonces, la experiencia y el encuentro, el encuentro. Así que yo creo que por ahí hay un trabajo bello que hacer, que además lo maravilloso es que se puede emular. Y yo metí a Vitrina Solidaria en eso para que Naguabo, bueno, Naguabo está ahí. Así que podemos invertir y después hacer eso, va a ser algo, yo creo que se puede hacer y que va a ser contagioso. No. Por si acaso, Vitrina, nosotros lo llevamos haciendo hace casi 2 años. Obviamente hemos ido variando, pero la organización de nosotros está financiando junto con una cooperativa, ha estado financiando y llevamos. Lo que pasa es que típicamente yo no soy músico, yo soy, digamos, me gusta la música y por lo tanto tuve que aprender a tocar para poder apreciarla mejor. Y pues, en mi acto de dirigir, conseguí músicos y se prestaron. Y una cosa llevó a la otra. Y cuando ¿Y vengo a qué ver, instrumento pues tocas, Víctor? ¿Qué instrumento tocas? toco un poco de guitarra y un poco de bajo. De hecho, he tocado con el papá de este caballero que está aquí, Quijano. Sí, Toca eso es buena lo que guitarra, yo no me sé. da gracia que todos ustedes dicen, no, yo no soy músico, porque todo el mundo toca. Sí, 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 así. vivimos en un país donde nadie es músico, pero todo el mundo toca. Aquí, no, sí, aquí todo el mundo cuando viene a ver, todo el mundo sabe tocar algo. O canta, Sí. o hace coro, o hace grupo, pero O hace algo. los palitos tocando bien la clave, que es bien importante. La clave tiene la clave, ¿verdad, Víctor? Y Eduardo. Sí, importantísimo, importantísimo. Y no, la gracias, y gracias por la exposición, porque es que realmente tengo esa curiosidad que una cosa me ha llevado a la otra. Empecé con mi papá y yo tocando a un centro envejeciente. Ujú. Y vi como que entonces después el próximo año me pidieron, yo, ¿qué pasa si yo quizás puedo entretener? Y seguimos, entonces busqué a una persona que le gustaba también piano, ¿no? Y seguimos, y cuando vengo a ver ya tenía como 8 músicos, y dije, espérate, yo soy director de orquesta y esas cosas, pero la gente siguió pidiendo. Bueno, Y te convertiste en un director de orquesta, perdóname. sí, no, No tienes que ser Rafael Itiero o Roberto Rovena. no, es incómodo porque he tenido que tocar con músicos bien, o sea, gente que toca en orquesta oficialmente y yo no estoy a ese nivel. Y he tenido que superarme, pero enormemente, para poder estar al nivel de ellos. Y los cantantes, tengo que buscar unos cantantes también ya que cantan en orquesta y esas cosas. Pero como es un grupo especializado, Baby Boomer, y ahora Sí, estoy con los jóvenes, yo repito, hay que ver la cara cuando ponen, bueno, una muchacha, y no quiero decir el nombre porque cantaba música típica, la he visto hasta por televisión, en especiales de televisión y ese tipo de cosas, en música jíbara. Cuando le llevé el género del bolero, tuve que llevarle porque no sabía cómo se tocaba, cómo se cantaba el bolero. Dije, pero qué bonito es eso, pero cómo es? ¿Como una balada? No, eso no es el tiempo. Digo, pero estas canciones yo nunca las he escuchado. Son de mi abuela. Son de la época de mi abuela. Y yo, pero tú no conoces este tipo de Rafael Hernández, de sí, Capullito, qué sé Flores. yo, bueno, la que fuera, Lamento Borincano, No, no, tantas. y mucho antes, o sea, por ejemplo, Canario, que la gente no sabe que Canario fue el primer artista puertorriqueño que tocó en Casa Blanca, en 1920 y algo, tocó en Casa Blanca, tocando Ujú. tocando plena en Casablanca. Y eso, ¿quién lo sabe? Tocando una plena en Casablanca. Impensable, Así pero es. es la historia de Puerto Rico. Nos toca compartir esa historia, ¿verdad? Y comunicarla, ¿verdad? En medio de un contexto en el que hay tanta información que se pierde. Pero ahí hay una misión bella. Así que felicito
te felicito a ti y a todo el trabajo que estás haciendo de la organización y ya veo que hay, también han comentado de otros proyectos similares. Hay mucha gente haciendo esto, lo que pasa es que no nos enteramos, ¿sabes? De la misma manera que esas muchachas que tú mencionas, tal vez no sabe, pero a mí lo que me encanta es su disposición a aprender, ¿sabes? Su humildad, porque esa es la clave, que ella quiera aprender y que haya quien le enseñe. Y que descubra entonces las grandes intérpretes del bolero y se enamore ahí de esas de una Lucy Faverí, bueno, una Lucecita Benítez, que también es una gran intérprete de bolero, o tantas, bueno, tantas y tantos que tenemos. Pero bueno, obviamente podríamos estar horas. Pero tú y yo tenemos pendiente y ya metimos a Vitrina también ahí y a todo el que quiera. Incluso compartir las redes sociales de Fundación Sarabá y el email también de Benjamín, que En el caso mío, Sarabá es la la clave. Soy Sarabá en Gmail, por Sarabá en Gmail ya me consiguen y estoy a la orden. Y a través de Vitrina o de la Fundación Banco Popular o de la CIS o de Radio Universidad. yo me emociono cuando vos como que se empieza a cocinar estos aspectos, porque de nuevo yo también soy músico, me encanta mucho la música y la cultura, así que a mí me encanta esto, como que también me pongo a la disposición, ¿verdad?, de Vitrina, ¿verdad?, cómo podemos ayudarle en este proyecto de alguna forma, ¿verdad? Así que estamos a disposición. No, pues bien Pero fácil, nada, mira, es hacer un circuito y empezar a hablar con centros en los municipios en los que ustedes ya han hecho actividades y empezar a hacer actividades sencillas, que no sean muy costosas, no tienen por qué serlo, y empezar y seguir, o seguir porque ya se está haciendo. Así que bueno, excelente. Pues muchas vamos a gracias. compartir también el email de la Cooperativa de Artes Culturales, Ah, mira qué nos chévere. comparte su email, que también la copio por si acaso por aquí, así que para empezar a hacer cositas bien hermosas María. aquí para nuestra Gracias, música. María. Pero nada, yo quería pues darle las gracias, ¿verdad, Benjamín, por sacar este ratito y hablarnos sobre todos los proyectos hermosos que él ha trabajado y continuó trabajando, ¿verdad? Y la importancia de la música y la cultura en Puerto Rico. Así que gracias, Benjamín, un millón por estar con nosotros. No sé qué Gracias a dar ti. unas últimas palabras para recapitular y cerrar, para cerrar el webinar de hoy. Bueno, para mí ha sido, como dije, un privilegio tener la conversación. Esto se difundirá, ¿verdad? Ya grabada la conversación. Estoy a la orden. Me consiguen por sarabá@gmail.com. Y estoy muy interesado en buscar alianzas. Creo que es fundamental que hagamos alianzas reales, ¿verdad? Termino con esto. Hay una palabra, fue un regalo que me hizo una querida amiga profesora. En quechua la palabra para solidaridad es aini y entonces tiene un elemento fundamental que es la reciprocidad, ¿verdad? La solidaridad con reciprocidad. O sea que no es solamente un acto de dar, tenemos que trabajar el acto de dar en todas las direcciones, ¿verdad? De unir fuerzas, realmente no para que haya una cosa unidireccional, sino para que haya un intercambio y sumemos. A la larga, dos seamos más de dos, ¿verdad? Somos mucho más que dos, como decía Benedetti. Entonces, en estos tiempos, sin duda, necesitamos estar unidos y necesitamos fortalecer esas colaboraciones, los términos de las colaboraciones, ser creativos, ser generosos y ser genuinos en esos compromisos de colaboración. Así que por ahí, esa es la salvación nuestra, yo creo, ¿verdad? Y la música nos une porque de la misma manera, Víctor, que esa muchacha que tú mencionas, sin dar su nombre, pues admite que no sabe cómo cantar un bolero, pues a nosotros nos toca también entender también la música que escuchan hoy día y entender por qué esa música impacta tanto. Tal vez para eso, para llevar otros mensajes con esas mismas formas, ¿verdad? Porque mencioné Henry Cole, por ejemplo, tiene una pieza, Atiende se titula, le hago el favor, lo menciono. Atiende, que incluye a Andy Montañez cantando, reggaetoneros, hay plena, obviamente está el beat del reggaetón, pero el contenido es otro y habla de los boricuas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eso es el contenido, aprovecha la forma para trascenderlo, ¿verdad? Así que es la magia de la música. Pues muchas gracias.
a ti, Benjamín, por este ratito. Seguimos. Gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Nos siguen en Vitrina también, todos los jueves hacemos webinars, así que estén pendientes. Y nada, esto también va a estar pronto también en nuestro canal de YouTube, así que estén pendientes para que lo vean, lo compartan con sus familiares y amigos que les interese este tema. Y nada, y un gran abrazo solidario y nos vemos muy pronto. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor.